Bienvenidos a mi canal. Soy su anfitrión de confianza y hoy, tengo un tema que simplemente está explotando en el mundo del entretenimiento turco y créanme, les va a interesar muchísimo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el drama, el romance y todo lo que rodea a dos de las estrellas más grandes de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar sobre la explosión, la polémica, la tensión, todo lo que se dice que está sucediendo entre estos dos actores que para muchos fueron una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión. Y la pregunta clave que vamos a responder hoy es, ¿qué está pasando realmente? ¿Realmente no quieren ser amigos? ¿Hay algo más, o es solo un malentendido mediático? Vamos a desentrañar todo esto juntos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y síganme en este viaje lleno de chismes, rumores y noticias frescas. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subo con todas las noticias del mundo del espectáculo. Denle a la campanita para no perderse ninguna notificación. Y ahora sí, vamos a empezar. Para entender todo este embrollo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, y vaya que lo hicieron bien. Su química en pantalla era innegable. Era evidente que tenían una conexión especial, y los fans, por supuesto, se volvieron locos. La serie, que fusionaba romance, comedia y drama, conquistó a audiencias de todo el mundo, convirtiendo a Kerem y Hande en ídolos internacionales. La historia, que narraba la vida de Eda, una joven soñadora que se ve obligada a fingir una relación con el exitoso arquitecto Serkan Bolat, interpretado por Kerem, para obtener una beca, cautivó al público con su trama fresca y sus personajes entrañables. Los rumores de romance comenzaron a volar desde el primer momento. Empezaron a salir fotos juntos, compartían momentos en redes sociales, y la prensa turca, siempre atenta a estos detalles, no tardó en confirmar lo que muchos ya sospechaban: estaban enamorados. Y bueno, ¿cómo no enamorarse? Eran perfectos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. La noticia de su relación fue recibida con alegría por sus seguidores, quienes soñaban con verlos felices juntos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones, y los fans crearon hashtags y comunidades dedicadas a la pareja. La admiración por su química en pantalla se trasladó a la vida real, y los seguidores se deleitaban con cada foto, vídeo o comentario que compartían. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación, aunque intensa y aparentemente fuerte, llegó a su fin. Los motivos de la ruptura, como siempre, fueron envueltos en misterio. Se habló de agendas incompatibles, de diferencias irreconciliables, y por supuesto, la siempre presente presión mediática. Lo cierto es que tras casi 2 años juntos, decidieron tomar caminos separados. La noticia de la ruptura, que llegó a principios de 2022, causó conmoción entre sus seguidores. Los rumores sobre las posibles causas de la separación se multiplicaron, y la prensa especuló sobre todo tipo de escenarios. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque ¿qué pasa después de una ruptura pública? ¿Se mantienen las relaciones cordiales? ¿Existe la amistad? ¿O se evitan a toda costa? En el caso de Kerem y Hande, la situación parece ser mucho más complicada de lo que imaginábamos. La expectativa de los fans era que al menos mantuvieran una relación cordial, ya que habían compartido 2 años de sus vidas y habían sido una de las parejas más queridas. Sin embargo, la realidad parece ser muy diferente. Recientemente han surgido fuertes rumores que indican que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel no es, ni de lejos, amistosa. Fuentes cercanas a ambos actores han revelado que, después de su separación, no han mantenido ningún contacto. Cero contacto. Y no solo eso, sino que parece haber una clara tensión entre ellos. Esta falta de contacto ha sido notoria para los fans, quienes han analizado cada movimiento, cada publicación y cada entrevista en busca de pistas sobre su relación. La ausencia de interacciones en redes sociales, la falta de menciones mutuas y la evasión de preguntas sobre el otro han alimentado los rumores de distanciamiento. La gota que colmó el vaso, o al menos la que hizo que todos nos pusiéramos en alerta máxima, fue una declaración de Kerem Bürsin en una entrevista. Aunque no mencionó directamente a Hande, sus palabras fueron interpretadas por muchos como una indirecta muy directa. Dijo algo así como: no creo en las amistades con mis ex, y menos si la relación fue muy intensa. ¡Guau!
Esta declaración, que resonó en todo el mundo del entretenimiento, dejó claro que Kerem no contemplaba la posibilidad de una amistad con Hande. Sus palabras fueron concisas y directas, lo que generó aún más especulaciones y debates. Imaginen la cara de los fans. Literalmente se quedaron con la boca abierta. La respuesta de Kerem fue contundente y dejó pocas dudas. Parecía estar dejando muy claro que la amistad entre ellos no era una opción. Y esto, por supuesto, generó un debate enorme en las redes sociales. ¿Por qué tanta frialdad? ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Hay algún resentimiento? Los fans comenzaron a analizar cada detalle de su relación pasada, buscando pistas sobre lo que pudo haber causado este distanciamiento. Las especulaciones sobre posibles conflictos y desacuerdos se multiplicaron. La prensa turca, siempre al acecho, no tardó en investigar. Se publicaron artículos, se hicieron programas de televisión, y la especulación no se hizo esperar. Se habló de posibles terceras personas, de conflictos internos, y de la dificultad de mantener una relación amistosa después de una ruptura tan mediática. Los medios de comunicación analizaron en profundidad la situación, buscando testimonios, analizando las reacciones de los involucrados y tratando de desentrañar los motivos detrás del distanciamiento. Los programas de televisión dedicaron horas de emisión a discutir el tema, alimentando aún más la curiosidad del público. Por otro lado, también se ha especulado con que Kerem podría estar un poco molesto con ciertas actitudes de Hande. Se dice que no le habría gustado la forma en que ella ha manejado su vida personal después de la ruptura, incluyendo su supuesta relación con el multimillonario Hakan Sabank. Hay quienes afirman que Kerem se siente un poco traicionado por la forma en que Hande ha superado la relación, y que eso explicaría su postura. La rapidez con la que Hande rehizo su vida sentimental, y la exposición mediática de sus nuevas relaciones, podrían haber generado cierta incomodidad en Kerem. La idea de que Hande no respetó el tiempo que compartieron juntos, o que no valoró la relación de la misma manera que él, podría haber influido en su decisión de distanciarse. Pero la historia no termina ahí. Porque en el otro lado de la moneda, tenemos a Hande Erçel, quien, hasta ahora, ha mantenido un perfil más bajo en lo que respecta a este tema. No ha hecho declaraciones directas sobre su relación con Kerem. Sin embargo, sus acciones hablan por sí solas. La estrategia de Hande ha sido evitar cualquier declaración que pueda generar controversia o revivir el pasado. Ha preferido concentrarse en su trabajo y en su vida personal, sin alimentar los rumores ni entrar en discusiones públicas. Se ha especulado con que Hande, por su parte, no está dispuesta a hablar mal de Kerem, y prefiere mantener la calma y la distancia. También se dice que está cansada de que la relacionen constantemente con él y que, por lo tanto, prefiere evitar cualquier contacto que pueda revivir el pasado. La exposición mediática constante, las preguntas sobre su relación con Kerem y la dificultad de desligarse de su imagen de pareja podrían haberla llevado a tomar esta decisión. En las contadas ocasiones en que ha sido preguntada sobre Kerem, ha respondido con evasivas y con frases genéricas, evitando entrar en detalles. Esto, para muchos, es una señal de que la situación entre ellos es tensa y delicada. Sus respuestas, a menudo cortas y ambiguas, han sido interpretadas como una confirmación de las especulaciones sobre el distanciamiento. La falta de declaraciones claras y directas ha alimentado aún más la intriga del público. Pero, ¿es esta realmente la historia completa? ¿O hay algo más detrás de todo esto? ¿Es posible que con el tiempo las cosas cambien? La complejidad de las relaciones humanas y la presión constante de los medios de comunicación hacen que la realidad sea difícil de descifrar. Es posible que haya otros factores en juego como diferencias de personalidad, conflictos de intereses o incluso simplemente la necesidad de cada uno de seguir adelante con su vida. Es muy probable que haya diferentes capas en esta historia. Tal vez Kerem simplemente está siendo sincero y no cree en la amistad después de una relación romántica. Tal vez Hande prefiere evitar cualquier conflicto y centrarse en su vida personal y profesional. O tal vez existe una mezcla de ambos sentimientos. La combinación de factores, incluyendo las experiencias individuales, las expectativas sociales y la presión mediática, puede dar lugar a una situación compleja y difícil de entender. Lo que sí es cierto es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un tema que sigue generando mucha expectación. Y es que aunque ya no estén juntos, su historia sigue siendo relevante para sus fans y para el público en general. El éxito de Love is in the Air,
la química innegable entre los actores y la posterior ruptura sentimental han convertido a Kerem y Hande en personajes de gran interés público. En cuanto a las especulaciones sobre un posible reencuentro o una reconciliación, la verdad es que a día de hoy parece poco probable. Ambos están enfocados en sus carreras, en sus proyectos personales y aparentemente en mantener la distancia. Las declaraciones de Kerem y la actitud evasiva de Hande sugieren que no hay planes de retomar el contacto. Kerem está cosechando éxitos en su carrera profesional, participando en nuevas series y proyectos cinematográficos. Después de Love is in the Air, Kerem ha participado en otras producciones que han consolidado su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Su trabajo ha sido reconocido con premios y nominaciones, y su popularidad sigue en aumento. Hande también está en la cima, trabajando en nuevos proyectos y disfrutando de su vida personal. Hande, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos exitosos y ha sido imagen de importantes marcas. Su presencia en eventos sociales y su actividad en redes sociales la mantienen en el centro de la atención mediática. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? La realidad es que no tenemos todas las respuestas. Solo ellos saben realmente qué es lo que sucede entre ellos. Lo que sí sabemos es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel no es, al parecer, una amistad. Existe una clara tensión, una distancia, y una negativa a hablar abiertamente sobre el tema. La falta de comunicación, la evasión de preguntas y la ausencia de interacciones públicas sugieren que la relación entre los actores es, como mínimo, tensa. Y ahí lo tienen, amigos. Un resumen de la situación actual entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Un tema que sigue generando interés y debate en el mundo del entretenimiento. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo del espectáculo turco. La historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de cómo las relaciones personales pueden ser complicadas, especialmente cuando se ven afectadas por la fama y la atención mediática. Y ahora, como siempre, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que es posible una amistad entre ellos? ¿O están de acuerdo con la postura de Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. ¿Qué creen que pasó entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Cuéntenmelo todo. La interacción con los fans es fundamental para crear una comunidad y para enriquecer el contenido del canal. Sus comentarios y opiniones son valiosos y permiten que la conversación continúe. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Compartir el vídeo, darle me gusta y suscribirse al canal son formas de apoyar el trabajo y de seguir construyendo una comunidad de amantes de las noticias de farándula. La campana de notificaciones asegura que no te pierdas ninguna actualización. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden que el mundo del espectáculo está en constante cambio, y las noticias siempre están a la vuelta de la esquina. Estén atentos a las próximas actualizaciones y no se pierdan los próximos vídeos. Hasta la próxima.